Unidad 1. Contextualización regulatoria. Proceso tributario. Visitas y requerimientos tributarios, Legis, página 4. Cumplimiento de la obligación tributaria. Consiste en la determinación del impuesto a cargo por parte del obligado tributario y de los deberes formales correspondientes, como serían la inscripción en el registro tributario, la presentación de las declaraciones e informaciones correspondientes, la facturación, etc. Control. ¿Qué es la etapa en la que la Administración verifica el correcto cumplimiento de la obligación sustancial y los diversos deberes formales? Este control en el lenguaje normativo es la fiscalización. Discusión. Momento en que el obligado tributario hace uso de los recursos y demás instrumentos, oponiéndose a las revisiones, determinaciones oficiales o imposición de sanciones de la Administración. Fiscalización. Manual de Fiscalización, IDEA, página 9. La fiscalización es la razón de ser de la Administración tributaria. Es el fundamento de su misión. Core. La autoridad tributaria tiene las más amplias facultades de fiscalización. Por fiscalización se entiende la labor orientada a contrarrestar y combatir todo tipo de incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales, a través de la planeación de acciones relacionadas con la investigación, determinación y liquidación de los impuestos nacionales. Fiscalización y debido proceso. La actuación fiscalizadora debe llevarse a cabo dentro de estrictos parámetros del debido proceso de los actos de la administración pública en general y de la tributaria en particular, respetando en todo momento los derechos de los contribuyentes. Por tanto, las amplias facultades de fiscalización tienen como límite los derechos del contribuyente, a quien debe otorgarse la oportunidad de aclarar toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. Marco normativo. Estatuto tributario. Artículos 334, 560, 684, 688, 746. Doctrina oficial. Resolución DIAN número 000079, 24 de julio 2020. Orden administrativa DIAN. Número 003, 5 de abril 2010. Oficio DIAN número 004562, 25 de febrero de 2019. Jurisprudencia Consejo de Estado, seccional cuarta. Sentencia del 1 de noviembre de 2012, expediente 18106, y sentencia del 24 de octubre de 2019, expediente 23493. Facultad de fiscalización de la DIAN. De acuerdo con el artículo 684 del Estatuto Tributario, de manera general, la autoridad impositiva dispone de las siguientes facultades y competencias. La Administración tributaria tiene amplias facultades de fiscalización e investigación para asegurar el efectivo cumplimiento de las normas sustanciales. Para tal efecto podrá: a. Verificar la exactitud de las declaraciones u otros informes, cuando lo considere necesario. b. Adelantar las investigaciones que estime convenientes para establecer la ocurrencia de hechos generadores de obligaciones tributarias, no declarados. c. Citar o requerir al contribuyente o a terceros, para que rindan informes o contesten interrogatorios. d. Exigir del contribuyente o de terceros la presentación de documentos que registren sus operaciones, cuando unos u otros estén obligados a llevar libros registrados. e. Ordenar la exhibición y examen parcial de los libros, comprobantes y documentos, tanto del contribuyente como de terceros, legalmente obligados a llevar contabilidad. f. En general, efectuar todas las diligencias necesarias para la correcta y oportuna determinación de los impuestos, facilitando al contribuyente la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a una correcta determinación. En recientes reformas tributarias, el artículo 684 del Estatuto Tributario ha sido adicionado con las siguientes facultades y competencias. g.
Adicionado. Ley 1819/2016, artículo 130. Sin perjuicio de las facultades de supervisión de las entidades de vigilancia y control de los contribuyentes obligados a llevar contabilidad, para fines fiscales, la DIAN cuenta con plenas facultades de revisión y verificación de los estados financieros, sus elementos, sus sistemas de reconocimiento y medición, y sus soportes, los cuales han servido como base para la determinación de los tributos. Parágrafo. Adicionado. Ley 1819/2016, artículo 275. En desarrollo de las facultades de fiscalización, la Administración Tributaria podrá solicitar la transmisión electrónica de la contabilidad, de los estados financieros y demás documentos e informes, de conformidad con las especificaciones técnicas, informáticas y de seguridad de la información que establezca el Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Los datos electrónicos suministrados constituirán prueba en desarrollo de las acciones de investigación, determinación y discusión en los procesos de investigación y control de las obligaciones sustanciales y formales. En resumen, la DIAN cuenta con las más amplias facultades de fiscalización. Puede efectuar todas las diligencias que sean necesarias para la correcta y oportuna determinación de los tributos. Tiene la capacidad de imponer sanciones cuando evidencia el incumplimiento de obligaciones. Tiene iguales competencias en relación con entidades sometidas a vigilancia y control de las superintendencias financiera, sociedades, industria y comercio, etc. Puede hacer verificación de la contabilidad comercial de los obligados tributarios, aún a través del empleo de medios electrónicos y de las tecnologías de la información. Pero debe respetar los derechos de los contribuyentes, y facilitar la aclaración de toda duda u omisión que conduzca a la correcta determinación de los tributos, obligaciones y sanciones. Derechos del contribuyente. Sobre los derechos del contribuyente, el artículo 193 de la Ley 1607 de 2012 dispone: son contribuyentes o responsables directos del pago del tributo los sujetos respecto de quienes se realiza el hecho generador de la obligación sustancial. Las autoridades tributarias deberán brindar a las personas plena protección de los derechos consagrados en el Código de Procedimiento Administrativo y Contencioso Administrativo. Adicionalmente, en sus relaciones con las autoridades, toda persona tiene derecho: 1. A un trato cordial, considerado, justo y respetuoso. 2. A tener acceso a los expedientes que cursen frente a sus actuaciones, y que a sus solicitudes, trámites y peticiones sean resueltas por los empleados públicos, a la luz de los procedimientos previstos en las normas vigentes y aplicables y los principios consagrados en la Constitución Política y en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 3. A ser fiscalizado conforme con los procedimientos previstos para el control de las obligaciones sustanciales y formales. 4. Al carácter reservado de la información, salvo en los casos previstos en la Constitución y la ley. 5. A representarse a sí mismo, o a ser representado a través de apoderado especial o general. 6. A que se observe el debido proceso en todas las actuaciones de la autoridad. 7. A recibir orientación efectiva e información actualizada sobre las normas sustanciales, los procedimientos, la doctrina vigente y las instrucciones de la autoridad. 8. A obtener en cualquier momento, información confiable y clara sobre el estado de su situación tributaria por parte de la autoridad. 9. A obtener respuesta escrita, clara, oportuna y eficaz a las consultas técnico-jurídicas formuladas por el contribuyente y el usuario aduanero y cambiario, así como a que se le brinde ayuda con los problemas tributarios no resueltos. 10. A ejercer el derecho de defensa presentando los recursos contra las actuaciones que le sean desfavorables, así como acudir ante las autoridades judiciales. 11. A la eliminación de las sanciones e intereses que la ley autorice bajo la modalidad de terminación y conciliación, así como el alivio de los intereses de mora debido a circunstancias extraordinarias, cuando la ley así lo disponga. 12.
A no pagar impuestos en discusión antes de haber obtenido una decisión definitiva en la vía administrativa o judicial, salvo los casos de terminación y conciliación autorizados por la ley. 13. A que las actuaciones se lleven a cabo en la forma menos onerosa, y a no aportar documentos que ya se encuentran en poder de la autoridad tributaria respectiva. 14. A conocer la identidad de los funcionarios encargados de la atención al público. 15. A consultar a la Administración Tributaria sobre el alcance y aplicación de las normas tributarias, a situaciones de hecho concretas y actuales. Objeto de la fiscalización. Manual de Fiscalización, IDEA, página 9. En consecuencia, el objeto de la fiscalización tributaria es la correcta determinación de las obligaciones tributarias, teniendo en cuenta: tipo de obligación tributaria, tipo de contribuyente, tipo de impuesto, tipo de declaración. Otros aspectos particulares o especiales, dentro de los que pueden destacarse: la jurisdicción, la clasificación de la actividad económica principal productora de renta, y el tipo de operación comercial y financiera, cualquier otra que a juicio de la entidad fiscalizadora resulte procedente y pertinente. La fiscalización, entonces, es la razón de ser de la administración tributaria, toda vez que es el mecanismo fundamental para combatir las conductas de los contribuyentes que se orientan al fraude fiscal, ya sea en forma de evasión o de elusión de los impuestos, obligaciones sustanciales, o de las demás obligaciones impositivas, obligaciones formales, deberes. Presunción de veracidad de las declaraciones. El proceso tributario parte de la base del cumplimiento del obligado tributario de sus diversas obligaciones y deberes. En este sentido, se consideran ciertos los datos consignados por el declarante en las declaraciones tributarias, siempre y cuando que sobre tales hechos la ley no exija comprobación especial, o ésta haya sido exigida o solicitada por la autoridad en ejercicio de su facultad de fiscalización o control. Cuando la ley exige dicha comprobación, se afirma que el obligado tributario tiene la carga de la prueba. Por el contrario, si la ley no exige comprobación especial, recae en la Administración la carga de probar que los datos consignados en las declaraciones tributarias, o en las informaciones remitidas, no son ciertos. Estatuto Tributario, artículo 746. Circunstancias especiales que deben ser probadas por los contribuyentes. Estatuto Tributario, artículo 786 y siguientes. Por expresa disposición legal, las siguientes circunstancias deben ser probadas por los contribuyentes para ser reconocidas dentro del proceso tributario. La obtención de ingresos no constitutivos de renta. Las circunstancias y condiciones que los hacen beneficiarios de una exención. Los relacionados con pagos o pasivos negados por sus beneficiarios. Los hechos justificativos de un incremento patrimonial. Las circunstancias sobre activos poseídos a nombre de terceros. Las situaciones sobre transacciones con personas ya fallecidas. Medios de prueba. La determinación de tributos y la imposición de sanciones deben fundarse en los hechos que aparezcan demostrados en el respectivo expediente, por los medios de prueba señalados en las leyes tributarias o en el Código General del Proceso, Ley 1564 de 2012, en cuanto estos sean compatibles con aquellos. Son medios de prueba la declaración de parte, la confesión, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, la inspección judicial, los documentos, los indicios, los informes, y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento. Estatuto Tributario, artículo 742. Código General del Proceso, artículo 165. Contabilidad. Contabilidad como prueba. Prevalencia de la contabilidad. Haga clic en los botones para ampliar la información. Contabilidad como prueba. Los libros de contabilidad del contribuyente constituyen prueba a su favor, siempre que se lleven en debida forma. Los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deberán llevar un sistema de control o de conciliaciones de las diferencias que surjan entre la aplicación de los nuevos marcos técnicos normativos contables y las disposiciones de este estatuto.
Estatuto Tributario, artículos 772, 772, 1 y 773. Para efectos fiscales, la contabilidad de los comerciantes debe sujetarse al Código de Comercio y sus reglamentos. Además debe mostrar fielmente el movimiento diario de ventas y compras. Las operaciones correspondientes podrán expresarse globalmente, siempre que se especifiquen de modo preciso los comprobantes externos que respalden los valores anotados. Cumplir con los requisitos señalados en el reglamento contable compatibles con las características del negocio, que permitan ejercer un control efectivo y reflejar la situación económica y financiera de la empresa. Estatuto Tributario, artículos 772, 772,1 y 773. Prevalencia de la contabilidad. Cuando haya desacuerdo entre la declaración de renta y los asientos de contabilidad de un mismo contribuyente, prevalecen estos. Si las cifras registradas en los asientos contables referentes a costos, deducciones, exenciones especiales y pasivos exceden del valor de los comprobantes externos, los conceptos correspondientes se entenderán comprobados hasta concurrencia del valor de dichos comprobantes. Estatuto Tributario, artículos 775 y 776. Desde el punto de vista de la técnica contable, un comprobante o soporte es el documento o prueba que sirve de evidencia para efectuar su registro o reconocimiento en la contabilidad. Cuando dicho documento es emitido por el propio ente económico, se le denomina interno. Si lo genera alguien distinto al ente económico en cuestión, es un comprobante externo. La norma en cuestión plantea una jerarquía probatoria. Prevalecen los comprobantes contables sobre los registros, y estos prevalecen sobre los datos contenidos en la declaración tributaria. Por tanto, las evidencias de los soportes, y los datos y circunstancias que los rodean, quiebran la presunción de veracidad de los datos de las declaraciones tributarias. Estatuto Tributario, artículos 775 y 776. Felicitaciones. Has llegado al final de la unidad. Haz clic aquí para finalizar la unidad. Tu avance fue guardado. Continúa con las otras unidades.